Ya, estimados, el taller que vamos a configurar ahora va a ser nuestro primer taller de VLAN. Y como comentábamos ayer, las VLAN son una implementación que se utiliza bastante a nivel de red local, ¿cierto? Trabaja específicamente con switch, y para nosotros trabajar con una VLAN significa dividir lógicamente un switch para hacer redes virtuales dentro de una red física. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una VLAN, cierto? Que no tiene un costo o un ahorro de económico con respecto a la cantidad de equipos que voy a comprar, ¿cierto? Es decir, tengo un switch físico y lo puedo dividir en varios switches virtuales. ¿Qué otra ventaja aparte del costo puede generar una VLAN? Lo que comentábamos ayer es que en una red se optimiza, ¿ya? Porque el broadcast o la difusión se hace cada vez más pequeña porque los equipos se segmentan según grupo. Es decir, si tengo en una red, por ejemplo, en este laboratorio, un switch de 24 puertos, yo podría dividir este laboratorio en dos partes, usando el mismo switch físico, sin hacer cableado nuevo, ¿cierto? Sin comprar un switch nuevo. Entonces podría definir que la VLAN 10 se va a registrar todos los equipos que pertenezcan a este sector del laboratorio y generar una VLAN 20 que estén todos los equipos de la otra parte del laboratorio. Entre ellos, los que pertenecen a la misma VLAN van a comunicarse, ¿cierto? Y entre VLAN distintas no se ven. Entonces hago seguridad también, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto?, que dos departamentos entre ellos estén trabajando en conjunto, sino que sean separados. ¿Ya? ¿Qué se necesita para poder configurar una VLAN en un switch? Ayer lo comentamos. ¿Qué cosas se necesitan? ¿Se recuerdan? Por lo menos tres cosas. ¿Qué necesito para poder crear una VLAN? Ya, es una cosa importante. El switch que van a configurar hay que revisar en el manual, ¿cierto? En la hoja de características técnicas que soporta un protocolo. Y ese protocolo se llama 802.1q, ¿ya? Que ese es el protocolo de implementación de VLAN. Este protocolo no es necesariamente Cisco, ¿cierto? Es de varios fabricantes, por lo tanto yo podría usar un switch de otro fabricante externo a Cisco y también podría hacer VLAN. Ese es punto uno. ¿Qué otra cosa necesitamos para hacer una VLAN? Para hacer esta implementación. Necesitamos que los switches que voy a configurar, ¿cierto?, aparte de soportar el protocolo 802.1q, sean todos programables y que soporten VLAN. No puedo tener switches mezclados. No puedo tener dos switches que soporten VLAN y uno no. Tienen que ser todos iguales. ¿Perdón? No, pues si tengo varios switches, si tengo tres switches, los tres tienen que soportar VLAN. Al medio no puedo tener un switch, ¿cierto?, básico. No, no sirve. Claro. Un switch tiene que soportar VLAN. Ya. Pregunta, ¿cuántas VLAN se pueden crear? Las de rango normal son de la 1 a la 1000. Claro, yo tengo... Hay dos grupos. Está el grupo que se llama rango normal y hay un grupo que se llama rango extendido, ¿cierto? 4096. Ya, rango extendido. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Esto está en la materia. Es que las de rango normal son las VLAN que uno crea en un equipo y que se almacenan en el archivo VLAN.dat, ¿ya? Y las de rango extendido son VLAN que se guardan en el NVRAM o en el en Startup Config, ¿cierto? Ahí está la diferencia. Hay dos VLAN que son específicas o uno la ocupa para un uso especial. Por ejemplo, la VLAN número 1 y la VLAN 99. ¿Cuál es la función que cumplen esas VLAN? Son de administración de un switch. Yo lo ocuparía, ¿cierto?, para conectarme remotamente a un equipo. Y de las dos, ¿cuál es la que uno crea y cuál es la que no puede crear o no puede borrar? La 1 no se borra. La 1, claro, es una que se llama por default. No se puede borrar. Yo puedo configurarla, pero no borrarla. En cambio, la 99 sí la puedo crear. Esa yo la puedo hacer, ¿cierto? Interface VLAN 99 la creo. Ya, hay una diferencia. Pregunta, ¿en cuántos puertos de un switch puedo asignar una VLAN? ¿Solamente en uno, en varios o en todos si yo quiero? En todos si quiero, ¿no? ¿Cierto? La VLAN se puede asignar, por ejemplo, en todos los puertos de un switch. Es decir, si tengo, por ejemplo, creada una VLAN
yo le puedo decir esta VLAN quiero funciones del puerto 1 al 24. Y eso significa que el switch va a tener 24 puertos con la misma dirección IP, ¿cierto? Puede ser, ¿ya? Entonces son varios factores que hay que definir. Otra pregunta. Si tengo 3 switch creados, ya, 3 switch creados, y tengo 3 VLAN en una red, ¿las VLAN se crean en un switch o deben estar creados en todos los switch? La VLAN tiene que estar creada en todos los switches que están conectados entre sí, ¿cierto? Si tengo 3 switches y estoy ocupando 2 para VLAN, igual en los 3 tienen que estar creadas las VLAN, ¿cierto? Hay que replicar la información de las VLAN creadas en todas las máquinas que participan, en este caso, en la configuración, ¿ya? Que eso es lo que comentábamos en el capítulo de ayer. Esos son dentro de los factores que nosotros consideramos creación de la VLAN. Hay VLAN de distinto uso. Hay unas VLAN que se llaman de datos, hay VLAN que se llaman de voz o también voz o video, ¿ya? Hay VLAN que se llaman nativas, hay VLAN administrativas. Entonces hay distintos tipos de VLAN. Por ejemplo, la VLAN de datos es la VLAN normal, que yo lo ocuparía para, por ejemplo, asignar puertos donde se van a conectar, por ejemplo, PC, ¿cierto? Pero en cambio, hay una VLAN que se llama de voz y video, y esa tiene una prioridad distinta. Esa VLAN de voz o video es para conectar equipos que tienen prioridad en la red, por ejemplo, los teléfonos IP. ¿Qué más conectaría yo en una VLAN de voz y video? Unas cámaras, por ejemplo, servidores, dispositivos que tengan más prioridad que el resto, ¿ya? La VLAN nativa, ¿cuál es? Es la VLAN que viene creada, la VLAN 1. La VLAN administrativa son las que uno utiliza para configurar remotamente un equipo. Y esa podría ser, por ejemplo, la 1 o la 99. ¿Ya? Son algunos de los factores que uno debe considerar. Pregunta. En el ejercicio, perdón, en la clase anterior, hablaba algo de los teléfonos IP. ¿Qué características tiene un teléfono IP? Un teléfono IP, ¿cierto? Tiene 2 puertos de comunicación y esos puertos tienen un nombre. ¿Cómo se llaman, Matías, esos puertos del switch? De que acabo de responder. ¿Cómo se llaman los puertos del switch de un teléfono IP? ¿Cómo se llaman los puertos? No, pues, ¿cómo se llaman los puertos? No, ¿qué tecnología usa? ¿Cómo se llaman los puertos de un teléfono IP? Dice uno que al PC y el otro... No entiendo la pregunta. Una respuesta 45 y puertos normales. Vaya a ver un teléfono IP y fíjate lo que dicen los puertos. Tienes la oportunidad. Fíjate, ¿qué dicen? Dice una nomenclatura, no es la tecnología. Échale un vistazo a cualquier teléfono IP. Ahí va que responde la pregunta a la vuelta. Los teléfonos IP tienen 2 puertos. Y el teléfono IP cumple 2 funciones, ¿cierto? Un puerto es de PC o de acceso y el otro es de switch o modo switch, ¿ya? De hecho, por eso nosotros al mismo tiempo el teléfono hace 2 funciones. Se conecta por un lado, por un extremo, a un switch y por el otro se conecta al PC. ¿Qué objetivo logro con eso? ¿Qué ventaja logramos? ¿Cierto? Optimizar espacio. Es un solo cable que llega a un escritorio y conecta el teléfono IP y además el teléfono IP por otro puerto conecta al PC o al equipo que tenga ahí disponible el usuario, ¿ya? Por lo tanto, un teléfono IP es un switch a la vez. Es un host y a la vez un switch, ¿ya? Tiene esa ventaja. Por un lado tiene una dirección IP por el puerto que se llama de acceso y el otro puerto de switch tiene una dirección MAC. Sí, porque igual esa salida de PC la puedo conectar a un switch. Claro. Por lo tanto, un teléfono IP es un dispositivo por un lado de capa 2 y por el otro los puertos de capa 3. Es un híbrido. Es una diferencia, es diferente a un PC no convencional que es de capa 3. ¿Ya? Hay una diferencia. ¿Cuál es el puerto de Matías? No sé, no dice nada. Está en dibujo. Ya, ¿por qué son esos dibujos? Uno es PC y el otro switch. Pero entonces son puertos de... A ver, cuando tú configuras... ¿Qué haces cuando haces switch por mode?
es un puerto de acceso, porque entra tráfico. Y el otro se llama troncal. Troncal, modo acceso y modo troncal. El puerto que va al switch, cuando yo tengo un switch y lo conecto a otro switch, esos puertos se llaman troncales. Y cuando tengo un puerto que se conecta a un host, se llama acceso. ¿Ya? Ese es el nombre del puerto. Cascada no existe ese nombre, es troncal. Tronc. Modo troncal. ¿Ya? Puerto que va a otro switch, tronc. ¿Ya? Por lo tanto, el teléfono IP tiene un puerto de tipo troncal. ¿Y ese a dónde se dirige? A un switch. Y tiene un puerto access, ¿cierto? ¿Y ese a dónde va? A un PS. Esa es la diferencia, son dos puertos. ¿Ya? Este va a un dispositivo de capa 2 y ese es un dispositivo de capa 3. Esa es una de las gracias que tiene un teléfono IP, ¿ya? Dentro de la parte técnica. Entonces, chicos, vamos a configurar entonces la VLAN ahora para empezar a aplicar lo mencionado, y vamos a agregar en esta topología dos switch 2960. Dos switch 2960. Los vamos a renombrar con nombre SW1, SW2. Ya. Vamos a tener también un par de hosts por un lado. Dos por cada red, o por cada cierto lado de los switches. Ya, y nosotros vamos a definir la siguiente configuración. Los hosts que vamos a declarar en amarillo van a ser hosts que van a pertenecer a la misma VLAN. Ya, por eso los vamos a remarcar. Ya. PC alumno 1, PC alumno 2, ¿ya? Y por el otro lado vamos a tener PC docente 1 y PC docente 2. Vamos a simular, ¿cierto?, que en esta organización hay dos grupos definidos, pueden ser más, ¿cierto?, de acuerdo a la cantidad de VLAN que pueda crear. Y los grupos bien definidos van a ser PC para los alumnos, PC para los profesores. Y en este caso vamos a hacer dos grupos distintos, y la idea es que exista seguridad y no se mezclen entre sí los equipos. A pesar que están conectados al mismo dispositivo, al mismo switch, no ese tráfico entre ellos no se ejecute, ¿ya? Entonces vamos a notar las VLAN que vamos a crear. Vamos a crear dos VLAN. Una VLAN va a tener el número 10, ¿cierto? Y el nombre de la VLAN se va a llamar, ¿cierto?, alumno. Ya, vamos a tener una siguiente VLAN que va a tener el número 20. En los números se lo agregamos siempre y cuando no usemos los números de las VLAN por defecto, ¿cierto? Que sea la 1, la 1003, 1004, 1005, que también están predeterminadas, pero puedo usar cualquier número entre el, ¿cierto?, 2 al 1003,
¿ya? Menos las que están declaradas. Y la otra va a ser nombre docente, ¿ya? Ese nombre que le vamos a dar a la VLAN. Entre el nombre y el ID identificador es más importante el ID. Yo una VLAN la puedo crear sin nombre, pero no la puedo dejar de crear si no tiene código, ¿ya? El ID. Eso es para que ustedes lo asuman, ¿ya? Tiene que llevar sí o sí código. El tema del nombre es para poder organizarlo y después saber, qué VLAN es la que está creada, porque si yo la creo solamente con código, se puede confundir después, ¿cierto? No se acuerda qué es lo que hacía la VLAN. Uno le da el nombre de la organización, o grupo, o departamento, como usted quiera definirlo. Cuando uno crea las VLAN, lo primero que hace, ¿de dónde saca los nombres? En una empresa, toma el organigrama de la empresa, ¿cierto? De donde están estructurados los departamentos, y de ahí empieza a crear las VLAN. Por ejemplo, llega y le dice, déme el organigrama, y ahí le dicen, esta empresa tiene departamento gerencia, venta, marketing, contabilidad, y uno va creando las VLAN o departamentos según esa norma, ¿ya? Esa es la forma de hacerlo. Ya, por eso pueden cambiar los nombres de acuerdo a la organización donde estén. En esta organización damos a conocer que una institución educacional y tiene dos VLAN bien específicas, alumno y docente, ¿ya? Por lo tanto, los equipos de los alumnos no pueden, ¿cierto?, ver la información de los equipos docentes y viceversa tampoco. Y yo le puedo dar privilegios a uno o al otro. Lo otro que vamos a aclarar ahora es la dirección IP que van a tener los equipos, ¿ya? El PC del alumno va a tener la IP 192.168.1.10 máscara 24. Ahí para que lo vamos organizando. El PC del alumno, máscara 24. El otro PC del alumno va a tener la IP 192.168.1.11 máscara 24. En el caso del PC docente va a tener el IP 192.168.2, ¿cierto?, punto 10 máscara 24. Y el otro PC docente va a tener el IP 192.168.2.11 máscara 24. Entonces lo primero que van a comenzar a hacer es ponerle direccionamiento IP en los equipos, ¿ya? Poner direccionamiento IP en los equipos docentes, en los equipos alumnos. ¿Cómo es una red LAN? Necesitamos gateway. No hay dirección de gateway, no hay router, ¿cierto? En este caso, una VLAN se puede trabajar a nivel de red local, pero también existen VLAN que se pueden trabajar a nivel de WAN y salen por un router, ¿ya? En este caso la vamos a hacer la más sencilla, pensando que es solamente una red LAN. Entonces comiencen poniendo la dirección IP a los equipos. Ahí está, para que anotes primero las direcciones de cada dispositivo. Anoten primero el IP. Ya. No conecten nada todavía porque primero cuando ustedes hacen una VLAN configuran, después empiezan a hacer el cableado, ¿ya? Lista la dirección IP, ¿cierto? ¿Sí? Los 4 dispositivos. Ahora vamos a configurar básicamente los switch, nombre y contraseña, lo más básico, un enable password y un hostname, switch 1, switch 2.
Entonces, nombre y contraseña. Ya, y ahora vamos a definir, ¿cierto? También los puertos que van a participar en la VLAN. El switch que estamos trabajando nosotros, por ejemplo, es un switch 2960 que tiene ¿cuántos puertos fase Ethernet? ¿Cuántos puertos fase Ethernet? ¿Cierto? Tiene 24 puertos fase Ethernet. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma, bien sencillo. Vamos a dividir el switch mitad y mitad, ¿cierto? 12 puertos para una VLAN y los otros 12 puertos para otra VLAN, ¿ya? Entonces, en ambos switch, para la VLAN 10, ¿cierto? Que es alumno, vamos a ocupar, ¿cierto? Del puerto fase Ethernet 01 al fase Ethernet 12. Del 1 al 12, ¿ya? Y en la otra VLAN, en la VLAN 20, vamos a ocupar los puertos restantes del fase Ethernet 0.13 al fase Ethernet 0.24, ¿ya? 0.24, mitad y mitad. Uno cuando configura una VLAN en un switch, no necesariamente ocupa todos los puertos. Yo puedo ocupar 2 puertos, 4 puertos, 1 puerto, ¿cierto? Y puedo hacer varias VLAN en un switch, ¿cierto? Podría tener 4 VLAN y asignada, por ejemplo, de un rango de puertos. 3 puertos para una VLAN, 3 puertos para otra. Uno juega con esa configuración. En este caso, como son 2 VLAN, vamos a ocupar mitad y mitad para ser más equitativo. ¿Les parece? ¿Sí? Y la lógica en los puertos que no utilizo, apagarlos, ¿cierto? Desactivarlos. Aquí nosotros vamos a reservar los puertos gigabit para algo. ¿Para qué vamos a trabajar con los gigabit? Para hacer la conexión troncal. No los vamos a ocupar para VLAN. Pero si nos faltasen puertos, los gigabit también se pueden ocupar para VLAN, ¿sí? Ahí uno lo ocupa o lo hace funcionar para esa funcionalidad, ¿ya? Entonces, vamos a crear las VLAN y luego vamos a asignar los puertos correspondientes en cada switch, ¿ya? Comencemos con el switch 1, ¿ya? Primero, revisemos las VLAN que tenemos. ¿Cómo se revisa las VLAN? El comando show VLAN brief, ¿ya? Eso es para revisar mi historial. ¿Qué es lo que estoy revisando? El archivo ahí que se llama VLAN.a, lo estamos viendo, ¿ya? Entonces yo me doy cuenta, ¿cierto? Cuando hago la revisión, de que tengo una VLAN ya creada, que es la VLAN 1 por default, ¿cierto? La VLAN por defecto. Y hay otras VLAN también, dice la 1002, la 1003, la 1004 y la 1005. Esas son por defecto, son para usos especiales. Como les comentaba en la clase de ayer, por ejemplo, si yo tuviese equipos de fibra óptica, definiría la VLAN 1002, por ejemplo, con ese número para ese tipo de dispositivos, ¿ya? Pero yo puedo crear cualquiera entre el número 2 y la 1001, ¿cierto? Tengo todo ese rango. Salvo la 99, que es VLAN de qué tipo? De administración, ¿ya? Y la 150, que es una VLAN ¿de qué es la VLAN 150? De voz o video, ¿cierto? Cuando yo declaro ese número en una VLAN, el switch inmediatamente le da prioridad. Él entiende que hay que pasar el tráfico antes, ¿ya? No más rápido, sino que antes, ¿cierto? No hay más velocidad que la que viene predefinida. Entonces, en el switch vamos a entrar a configure terminal, ¿ya? Configure terminal y vamos a crear la primera VLAN. La VLAN a crear se hace con el comando VLAN y luego el número. Entonces la primera es VLAN 10, ¿ya? Crean la VLAN 10 y luego ejecutan el comando name y aplican el nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama la VLAN 10? Alumno, ¿cierto? Alumno. Si es mayúscula, minúscula, da lo mismo, ya da lo mismo. VLAN 10, alumno. Y salgo, un exit. Revisen la VLAN ahora, ¿cierto? Van nuevamente, ejecutan el show VLAN brief y debería aparecer la VLAN 10, ¿ya? VLAN 10 alumno. Si se equivoca en una VLAN, la puede eliminar.
¿cierto? Si la creé mal, yo podría hacer lo siguiente. No VLAN 10. Con eso basta. Porque tiene más importancia el ID de la VLAN que el nombre. Yo la borro por el puro ID, ¿ya? Para buscar las VLAN, porque podemos tener muchas VLAN creadas, ¿cierto? Y en este caso está creada la VLAN 10, la que hicimos recién, pero dice que está activa, pero no está asignada a ningún puerto, ¿cierto? Está creada solamente. Después las vamos a asignar. Yo podría, por ejemplo, buscar una VLAN específica, no todas. Show VLAN, y la podría buscar por dos parámetros. Si agrego el comando brief, es mostrar todas. Si pongo ID, después pongo el código de la VLAN y me muestra solamente esa. Y la puedo buscar tanto por código o por nombre. Es más complejo a veces buscar por nombre porque hay que escribirle igual como se llama, ¿cierto? Con mayúsculas, por ejemplo. Y si se sabe el código, pone directo. Por ejemplo, show VLAN ID 10 y me trae la información solamente de esa VLAN. ¿Ya? De ahí me dice que esa VLAN, si bien está creada, ¿cierto? No está transmitiendo nada ni está configurada, ¿cierto? Está ahí. ¿Ya? O la podría llamar por nombre. Show VLAN name alumno. También la puedo llamar por el nombre. Pero no así si me equivoco, ¿cierto? No se encuentra en el archivo o la base de datos de VLAN. ¿Ya? Hay que ser bien específico ahí. ¿Puedo borrar el archivo de la VLAN? ¿Se pueden borrar las VLAN creadas, todas las que tengo ahora? ¿Con qué comando se borraba el archivo de la VLAN? No con eras, se borraba con dln VLAN.dat. Lo que hacemos con el comando es borrar todo esto, lo que tenemos creado. Y vuelve, obviamente, se borran todas, menos la 1, la 1002, 1003, 1004, las que teníamos por defecto. Esas no se borran. En este caso se borraría la 10 y todas las que fueron creadas posteriormente. ¿Ya? Entonces ya estamos mostrando un poquito de información. Vamos grabando y vamos a crear la otra VLAN. ¿Ya? Creen la VLAN 20 ahora. VLAN 20. Y que se llama docente. VLAN 20 docente. ¿Cierto? VLAN 20 docente. Y revisamos. Revisan después. Show VLAN brief, por ejemplo. Ahí están las dos. 10 y 20. Si yo creo la VLAN 10 y 20 en este equipo, en el otro, ¿qué debo hacer? Lo mismo. También tiene que crear la VLAN 10 y la VLAN 20. ¿Ya? Si se equivoca en la VLAN, la borra con el comando no VLAN. ¿Ya? O las puede buscar, ¿cierto? Por su identificador. Show VLAN, por ejemplo, ID 20. Está creada, pero no está en ejecución. Ya. Tenemos dos VLAN creadas. VLAN 10, VLAN 20. ¿Ya? En el otro switch, lo mismo. Repiten. También VLAN 10, VLAN 20. Y tienen que ser con el mismo código. VLAN 10, name, alumno, exit, VLAN 20, name, docente. Exit. ¿Cómo va, un Víctor? ¿Bien? Va como avión. Como avión. Ya, y va revisando. Show VLAN brief. Tienen que estar creadas sus dos VLAN. Alumno docente. Listo. ¿Cómo va Nicolás por allá? ¿Bien? ¿Pablo? Johnny, ¿cómo va? ¿Sebastián? ¿Bien? Bien. Claudio, por allá, ¿bien? El comando do write lo toma con Dubrate, Dubright. Ya. ¿Qué nos falta? Miren acá, la configuración que dimos. Están creadas las VLAN en ambos switches que participan, los mismos nombres, el mismo código. Ahora hay que definir los puertos.
en ambos switch vamos a dejar que del puerto 1 a 12 acceda la VLAN 10 y el 3 al 24 la VLAN 20. ¿Ya? Entonces vamos a entrar al switch 1, modo de configuración, y tenemos dos formas de hacerlo: puerto a puerto de switch, o hacemos el rango. Agrupemos las de una, ¿cierto? Entonces para eso, interface, range, fase Ethernet, interface, range, fase Ethernet, y elegimos el rango de la 01 a la 12, ¿ya? De la 1 a la 12. Y la pregunta que hicimos hace un rato: los puertos de un switch que van a permitir la entrada de un PC se llaman de tipo access o acceso. Ahí está. Es el nombre técnico de un puerto en el que usted configura no solamente un PC, un host. Eso podría ser una cámara, un servidor, ¿cierto? Un dispositivo de red. Switch port mode access. Y ahora tenemos que indicarle que por esos puertos va a entrar ¿qué VLAN? La 10. La VLAN 10. Entonces, interface, range, fase Ethernet, 01 a la 12, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Exacto. VLAN 10. ¿Ya? Listo. Y vaya grabando. Do bright. ¿Ya? Ahora, inmediatamente agrega el otro rango. Ahora, toma el rango de la 13 a la 24. ¿Ya? De la 13 a la 24. Si ustedes quieren ir guardando la configuración, jóvenes, recuerden que pueden abrir un blog de nota, ¿cierto? Pueden abrir un blog de nota, pueden ir tomando la configuración que llevan en el equipo, la copian, la pegan y la van guardando para más adelante ir revisando. ¿Ya? Guarden en un blog de notas sus configuraciones, una buena forma de ir documentando código. ¿Ya? Tenemos que tomar el otro rango, interface range, fase Ethernet, ahora del 0.13 al 24. 0.13 a 24. Switch port mode access, switch port mode access y switch port access VLAN 20. ¿Ya? Si no quiero hacer pasar una VLAN porque me equivoqué, no switch port y el número de la VLAN. Ya se puede eliminar. Switch port access VLAN 20. ¿Sí? Revisen la configuración de las VLAN con show VLAN brief. Ahora, ¿qué aparece en los puertos de VLAN? ¿Ya? Si revisan show VLAN brief, ¿cierto? Ahí aparecen los rangos. Ahí en este caso dice, ¿cierto? Para la VLAN alumno están asignados los puertos del 1 al 12. Para la VLAN docente de la 13 a la 24, ¿cierto? Ahora están segmentados. ¿Ya? Repite el paso en el otro switch, lo mismo. VLAN 10, VLAN 20, del puerto 1 a 12 y del puerto 13 al 24. Mira, voy a hacer un error. Voy a mandar un error ahora para que veamos el detalle. A ver, don Víctor, si se da cuenta. Mira, interface, range, fase Ethernet, 01, 12, switch port mode access, switch port access VLAN 30. ¿Qué debería decir antes, ahora que voy a presionar enter? ¿Debería pasar? Opción A. Opción B, advertirme que la VLAN no fue creada. ¿Qué debería decir? ¿Pasa o no pasa? ¿Cierto? Veamos. No tiene que pasar. Siempre se crean primero las VLAN y después se asignan a los puertos. ¿Ya? Yo no puedo crear o asignarle un puerto a una VLAN que no existe. Así que, ojo con eso.
¿Qué pasaría? La pregunta acá. A ver si Sebastián o Johnny la pueden responder. Nosotros creamos la VLAN 10, ¿cierto? Y le asignamos los puertos del 1 al 12. ¿Qué pasa si ahora tú borras la VLAN? No VLAN 10. ¿Qué problema pasaría en los puertos del 1 al 12? Estarían asignados. Pensemos la lógica. Se asigna a la VLAN por defecto, a la 1, Pasa algo más grave. pero no tendrían. Pasa algo más grave. No tendrían acceso. Miren lo que va a pasar. Si yo elimino la VLAN 10 que está creada, ¿cierto? No VLAN 10, pero asigné puertos a esa VLAN, esos puertos quedan en un estado que se llama huérfanos, porque no encuentran su VLAN. Y esos puertos quedan inactivos. No quedan funcionales y no dejan pasar ningún tráfico. Entonces esos 12 puertos no te van a funcionar en la red. ¿Cuál es el procedimiento si quiero eliminar una VLAN? ¿Qué debería hacer? Primero hay que sacar los puertos de la VLAN, desasociarlos y luego eliminar la VLAN. Voy a hacerlo, miren. Esto sería el procedimiento. Supongamos, me dicen que la VLAN 10 debo eliminarla y sé que está asignada a los puertos. El error sería esto. Esto sería el error. Y ahí quedan los puertos huérfanos, no quedan asociados a VLAN. Lo que debería hacer usted, y esto grábenselo, regístrenlo, anótenlo en su cuadernito de comando, es entrar a los puertos, antes de borrar la VLAN, interface, branch, fase de Ethernet 0112, ¿ya? El switch port mode access sigue estando. Lo que debo hacer es esto. No switch port access VLAN 10. Eso es lo que debo cambiar. Jóvenes, acuérdense de ese comando. Si no les va a traer dolores de cabeza en una configuración de red. Primero debo desasociarlo. Saco la VLAN 10 del grupo de puertos y ahora hago un no VLAN 10. ¿Estamos? ¿Víctor? ¿Clarito? ¿Pablo? Esa es la forma lógica. Si tú borras la VLAN, no me dice nada, no me da ninguna advertencia, no me dice que está malo, la borra. Pero esos puertos no quedan asociados a nada. Están conectados físicamente y van a marcar en naranjo, continuamente, en color naranjo. No generan tráfico. ¿Cómo es la solución ya más crítica? Tendría que ir con el cable consola y borrar todas las VLAN. Hacer todo de nuevo. ¿Ya? Pero no se puede esos puertos huérfanos asociar a la VLAN 1 de nuevo. Es que ahí yo lo saco de la VLAN, VLAN 10, vuelvo a crear otra VLAN y ahí lo asocio nuevamente. Cuando tú creas una VLAN, todos los puertos están asociados a la VLAN por defecto. Cuando tú los agregas ya a una VLAN, pierde prioridad. Esta es la que manda. Entonces quedan no asociados a nada. Eso se llama un puerto huérfano. ¿Ya? Entonces, esa es la solución al problema. Se sacan de la VLAN y luego, ¿cierto? Se vuelven a reconfigurar. ¿Te quedó más clarito, Johnny? ¿Sí? Se supone que cuando un router está, o un switch está nuevo, todos pertenecen a la VLAN 1. Pero tú, cuando creas una VLAN y lo asocias a la VLAN, esa pierde prioridad. A esta pertenecen ahora. Pero sigue estando Ya no. la VLAN 1. La VLAN está creada, pero el puerto no pertenece a la VLAN 1. Ya, nunca más. Entonces, cuando borramos la VLAN sin asociarlo a un... cuando borramos la VLAN con los puertos asociados, quedan huérfanos, ¿cierto? Quedan huérfanos, porque no quedan tampoco en la VLAN 1. Entonces podríamos hacer un switch por access a la VLAN 1, de nuevo, para recuperarlo, ¿no? Podrías cambiarlo de VLAN, meterlos a otra VLAN. Pero si tú tienes PCs conectados a VLAN y que son de otra red, no van a generar tráfico igual, po. ¿Los puertos Giga están asociados a la VLAN? Por defecto. A la 1, por defecto. Pero si yo los meto a otra VLAN, si creo una VLAN yo manual y lo asocio al puerto, inmediatamente se pierde prioridad. Es porque siempre tienen que estar asociados a algo, o si no están huérfanos. Entonces, no switch por VLAN, VLAN tanto, ¿a cuál VLAN volvería? A la... A ninguno. A ninguno.
Porque yo ya los metí en la VLAN 10. Y él tiene prioridad. De hecho, si tú revisas, mira, estos ya no pertenecen a la VLAN 1, pertenecen a la VLAN creada. Solamente los que me quedan disponibles en la VLAN 1, el gigabit 0002, hasta que no los cambie. Ahí te queda más claro, ¿cierto? Ya no pertenecen a la por defecto. No, pero a lo que voy es que si borro la VLAN con los puertos ya definidos, y quedan huérfanos, ¿cierto? Sin VLAN, sin nada. Las VLAN que yo he creado, la VLAN 1 no puedo borrarla. Obviamente, pero cuando no hago el switchport, el no switchport, Yo te digo entonces, en el otro switch, asociar los puertos, lo mismo que hicimos, del 1 al 12 la VLAN 10, y del 13 al 24 la VLAN 20. Switch por mode access, switch port access VLAN 20. Ahí estaríamos. ¿Qué falta? Miren, están creadas las VLAN en ambos switch, ¿cierto? Revisamos siempre con qué comando todas las VLAN. Show VLAN brief. Ya, revisamos con show VLAN brief. La VLAN 10 para los puertos 1 a 12, la VLAN 20 para los puertos 13 a 24. Pero ahora debo definir con qué puerto voy a traspasar el tráfico de esta VLAN al otro. Entonces debo elegir los puertos que van a ser troncales. En este caso voy a elegir el puerto gigabit 01 del router, del switch, perdón, y el gigabit 01 del otro switch. Entonces voy a los puertos, ¿cierto? Interface gigabit 01 y los transformo. Cuando yo tengo dos puertos de switch que van a comunicar a dos switch, ellos ya no pueden ser de acceso. ¿En qué se transforman? Switch por modo trunk, modo troncal. Entonces el puerto gigabit 01 del switch 1, switch por modo trunk, ¿ya? ¿Ya? Switch por modo trunk. Y además de ello, debo indicarle qué VLAN él va a hacer pasar al otro switch por ese puerto. Entonces, switch por mode trunk y luego switch por trunk allowed, ¿cierto? De permitir, de hacer pasar. Y le digo qué cosas quiero hacer pasar. Yo puedo definir la VLAN o todas las VLAN, ¿ya? Y ahí le puedo decir VLAN y le digo ¿qué quiero? Si digo all, va a pasar la 10 y la 20 al otro equipo, ¿cierto? Puede ser por nombre. La VLAN alumno con mayúscula. Puedo decirle ninguna, ¿cierto? Puedo decirle o puedo remover una VLAN. Por ejemplo, yo puedo hacer pasar, tener creada la VLAN 10 y la VLAN 20, pero que trabajen en forma local. Para que trabajen en forma local, no las hago pasar al otro equipo, ¿ya? No las hago pasar al otro equipo. Si las hago, si digo VLAN all, hago pasar todas de un lado al otro. Incluyendo ¿cuál? ¿Cuál también pasa? No solamente va a pasar la 10 y la 20, va a pasar también la VLAN nativa, la 1. Puede pasarla por defecto, ¿ya? Entonces ahí uno define. Entonces, switch port trunk allowed VLAN. ¿Cuál estoy haciendo pasar ahí? Si digo VLAN, declaro, la escribo. Por ejemplo, yo haría esto: VLAN 10,20. Ahí la estoy haciendo pasar una en una. ¿Cierto? Ahí la hice pasar las que yo quiero. ¿Cuál no pasa ahí? La 1 no pasaría. Yo las defino. Pero en cambio, si yo digo VLAN all,
ahí pasan todas las que estén creadas, la 10, la 20, la 1, incluso las VLANs que están por defecto, ¿cierto? La 1003, la 1004, la 1005. ¿Ya? Entonces tiene dos posibilidades. Las puedo hacer pasar todas, ninguna, o las puedo declarar separadas de una coma. Si hago esto, miren, 10, 20 y 1 es lo mismo que decir all. No, porque me faltaría la 1003, la 1004 y la 1005. ¿Ya? Entonces hay que tienen que ver. Cuando yo no quiero que mi tráfico pase a otra red, yo solamente declaro las VLANs que quiero hacer pasar, no todas. ¿Ya? Ojo, si tengo un edificio, un departamento, y tengo VLAN creadas, yo no quiero que el piso 3, por ejemplo, accedan a mi VLAN. Entonces no la hago pasar simplemente. Pero quiero que del piso 2 al 1 vean mi equipo. ¿Se pone except o no se pone? Si yo no la publico, no pasa. ¿Ya? Si digo except, yo le digo pasen todas excepto, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo ahí? Al contrario, pasen todas menos la 10. Entonces son las combinaciones con que uno puede jugar. ¿Ya? Excepto, todo, ninguna. En este caso vamos a hacerlas pasar todas. ¿Qué es lo que va a hacer? Al otro switch lo mismo. Gigabit 01 y la misma configuración. Entonces voy al otro switch. Configure terminal, interface, Gigabit 01. ¿Ya? Switch por modo trunk, ¿ya? ¿Qué viene después? Switch por trunk, allowed, VLAN, y las quiero hacer pasar todas. All. ¿Cierto? Ahí hace pasar todas las VLAN de un switch a otro. Puedo hacerlas pasar todas, alguna, ninguna, todas excepto una. Ahí juega con las combinaciones. Cuando las tiene creadas, ya revisa después con un show VLAN brief, ¿cierto? Vea que estén creadas. ¿Ya? Y revise los puertos que correspondan a la VLAN asociada. Por ejemplo, hice un show running config y voy viendo, el puerto 1 está en modo acceso a la VLAN 10. Confirme eso siempre, cuando tenga duda. Después me dice que del puerto 13 en adelante están asociados a la VLAN 20. Y lo último están en qué modo? Switch por modo troncal. Entonces ahora estamos en condiciones de grabar, ¿cierto? De grabar. Ya, vamos a grabar. Graben la configuración. Cableen entre switch con cable crossover, ¿cierto? Y conecten los equipos a cualquier puerto de switch siempre y cuando correspondan a su VLAN. Por ejemplo, el PC alumno va a pertenecer a la VLAN 10 y podría estar entre el puerto 1 y 12. Da lo mismo cuál conecte. Entre 1 y el 12. ¿Ya? Por ejemplo, en el 4, en el 5. Y en el otro lado, el PC alumno de acá. Por ejemplo, al 3. Porque cualquiera de esos puertos entre el 1 y el 12 pertenecen a la VLAN 10. Y en el caso de los docentes, conecte en cualquier puerto del 13 al 24. Da lo mismo. ¿Hay que hacer lo mismo con el otro switch? Lo mismo. Lo mismo. Una vez que ya se asocien, ¿cierto? Usted lo que va a probar es que tiene que hacer un ping entre los equipos que pertenecen a la misma VLAN. Por lo tanto, alumno 1 va a hacer un ping alumno 2. Pero no puede hacer un ping a los PC docentes. Y docentes pueden hacer un ping entre ellos. ¿Ya? Ahí separamos lógicamente la red. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, la VLAN creada. ¿Ya? Puedo hacer un ping, ¿cierto?, a PC docente
pero no puedo al otro. ¿Ven? Ahí está la respuesta. Ya, incluso cuando ustedes están viendo después la parte física de la topología, ahí le aparecen incluso los colores diferentes de los cables. Los verdes son para cable derecho, los naranjos son para cable cruzado, ¿cierto? Ahí están los troncales. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la VLAN creada, una VLAN básica. Separamos lógicamente los switches. Y por ejemplo, yo tomo el PC y lo cambio de puerto y no debería funcionar, ¿cierto? No, porque están asociados VLAN distintas. ¿Ya? Ahí nos da lo mismo a qué puerto me conecto. Tiene que ser el puerto que está asociado a mi VLAN. Yo no puedo tomar el PC y conectarlo, por ejemplo, el PC docente a un puerto, al puerto 3. No va a funcionar. Solamente en los que están en su rango.